El pasado es como el agua del mar. Por más que intentes contenerlo en tus manos, siempre encuentra una grieta por donde escapar. Y a veces, cuando crees que has dejado atrás las tormentas, una nueva ola amenaza con devolverte a la orilla de tus viejos fantasmas. Por eso, muchas de estas celebridades que inician estas cosas no pueden seguir el ritmo. Ya saben, como Meghan Markle. Muchachos, no tienen que hacer esto. Por favor, les ruego que se detengan. Con advertencias y reflexiones como esta, se abre un nuevo capítulo en una historia que mezcla el brillo de Hollywood, los secretos de la realeza y los misterios más profundos del Internet. Si hay una voz en los medios de comunicación de hoy que no tiembla al hacer las preguntas incómodas que la prensa tradicional prefiere evitar, es la de Joe Rogan. Durante años, su famoso podcast ha sido el escenario donde se desmenuzan las verdades más crudas. Y esta vez, el presentador ha puesto la mirada en un tema sumamente delicado. Durante mucho tiempo, han circulado susurros y rumores en los rincones más oscuros de Internet sobre el supuesto pasado de Meghan Markle como chica de yate, yacht girl, mucho antes de que su camino se cruzara con el del príncipe Harry. Intentar armar el rompecabezas de esta historia siempre ha sido una tarea casi imposible, especialmente en medio de afirmaciones que sugieren que ciertos fragmentos de su vida fueron borrados cuidadosamente de la red. Pero la marea podría estar cambiando. Según los últimos reportes, Joe Rogan habría obtenido acceso a los supuestos archivos desclasificados de yates vinculados a Meghan, y se dice que incluso él, un hombre que lo ha visto y escuchado todo, quedó impactado por lo que leyó. Pero, ¿qué esconden realmente esos documentos? Acompáñanos a navegar por estas aguas turbulentas. Meghan Markle es una mujer que, a los ojos del mundo, parece haber luchado incansablemente por dejar atrás ciertos capítulos de su vida anterior. Sin embargo, últimamente da la sensación de que ese pasado corre un poco más rápido que ella. Las recientes revelaciones que involucran a Joe Rogan han arrojado una luz cegadora sobre aquellos viejos rumores que muchos daban por muertos y enterrados. Durante años, el público creyó conocer el boceto completo de la vida de Meghan antes de la corona británica. Conocíamos las historias sobre sus exclusivos círculos sociales, las fiestas deslumbrantes a las que asistía y las lujosas vacaciones en alta mar que, de vez en cuando, adornaban las páginas de chismes. Para la mayoría de los espectadores, la historia terminaba ahí. Viajes ostentosos, conexiones con gente influyente y el estilo de vida típico de cualquier joven actriz, dispuesta a escalar la empinada e implacable montaña de Hollywood. Pero recientemente, una narrativa muy distinta y mucho más oscura ha comenzado a circular con fuerza. El resurgir de los rumores, las afirmaciones sobre los llamados archivos de yates, se están propagando como un incendio forestal. La sola sugerencia de que Rogan tenga estos documentos ha sido suficiente para encender la mecha de la especulación masiva en las redes sociales. La gente se divide en dos bandos. Por un lado, están quienes creen que la motivación de Rogan es puramente personal, una especie de revancha por comentarios que Meghan hizo sobre él en el pasado. Por el otro, están quienes defienden a capa y espada que Rogan simplemente actúa como un buscador de la verdad, alguien decidido a exponer información que, según él, el mundo merece conocer. Sea cual sea el motivo, una pregunta flota en el aire. Si estos archivos realmente existen, ¿qué secretos guardan en su interior? Y, sobre todo, ¿cómo llegaron a las manos del podcaster? Lo que hace que esta historia sea un verdadero drama de proporciones épicas no es solo el contenido del rumor, sino el momento exacto en que ha decidido regresar. Justo cuando las especulaciones sobre el supuesto pasado de Meghan tomaban un impulso imparable en Internet, otra crisis de inmensas proporciones sacudía los cimientos del Palacio de Buckingham. El escándalo del príncipe Andrés. En medio de ese torbellino mediático, el nombre de Meghan comenzó a ser arrastrado por la corriente,
vinculándose una vez más a ese viejo rumor que la perseguía. En el implacable lenguaje de Internet, esta etiqueta se usa para sugerir que ciertas celebridades, en sus años de menor fama, actuaban como acompañantes pagadas para individuos inmensamente ricos en yates de lujo. Es una etiqueta pesada, dolorosa, y que se ha lanzado contra muchas mujeres de alto perfil a lo largo de los años, casi siempre sin una sola gota de evidencia real. Y la verdad es que, en el caso de Meghan, la historia no es diferente. Investigadores privados y corresponsales de la realeza han escarbado hasta el fondo de estas afirmaciones una y otra vez. ¿El resultado? Cero evidencias verificadas. No hay pruebas sólidas que la vinculen con ese oscuro mundo. De hecho, muchas de las fotografías que circulan por la red y que se venden como la prueba definitiva han demostrado ser simples y a veces malintencionados, casos de identidades equivocadas. Es fascinante cómo una sola imagen puede engañar a millones de personas. Cada vez que este rumor vuelve a cobrar vida, hay una fotografía específica que siempre sale a la luz. Es una imagen borrosa que muestra a una mujer morena a bordo de un yate junto al príncipe Andrés en el año 2010. En las redes sociales, los jueces de Internet no tardaron en dictar sentencia. «Esa es Meghan Markle», gritaron. Pero la realidad, sencilla y rústica como siempre, suele ser muy distinta a la ficción que queremos creer. Cuando los verdaderos periodistas rastrearon la fotografía hasta su origen en 2010, el castillo de naipes se derrumbó. 1. La verdadera identidad. La misteriosa mujer del yate no era la futura duquesa de Sussex. Era Alexandra Scott, una bella modelo de ascendencia filipina y española. 2. El lugar y el momento. La foto fue tomada mientras ella vacacionaba en las hermosas costas de Cerdeña, Italia. Periódicos de la época, como el Daily Express, cubrieron el encuentro en agosto de 2010 y nombraron claramente a Scott en sus artículos. 3. Los testimonios. La propia Alexandra Scott habló públicamente de aquel momento, relatando con naturalidad cómo el príncipe la saludó con afecto y le dijo que se veía encantadora. Sus amistades, incluida la editora de revistas Cheryl Too, salieron a confirmar en Internet que la mujer de la foto era, sin lugar a dudas, Alexandra. ¿Y dónde estaba Meghan Markle mientras todo este lujo flotaba en las aguas de Italia? La realidad de Meghan era mucho menos glamorosa en ese entonces. En 2010, ella se encontraba en Los Ángeles, lejos de los yates y la realeza, caminando por las calles de Hollywood, trabajando duro y abriéndose paso en las difíciles y solitarias primeras etapas de su carrera como actriz. Al final, esta historia nos deja una reflexión profunda. Es muy fácil perderse en el ruido de los rumores y en las olas del escándalo. Pero cuando las aguas se calman y miramos con atención, la verdad siempre termina saliendo a flote, demostrando que, muchas veces, el misterio más grande es simplemente nuestra propia necesidad de creer en él. Es durante ese periodo, y es precisamente aquí donde la brújula de esta historia da un giro fascinante y oscuro. El resurgimiento de estos viejos rumores sobre Meghan no ocurrió en un día cualquiera. Estallaron en Internet en el momento exacto en que el príncipe Andrés se encontraba, una vez más, bajo el escrutinio más intenso y asfixiante por su relación pasada con el depredador convicto Jeffrey Epstein. Viajemos al 17 de octubre de 2025. Bajo una presión aplastante por parte del rey Carlos III y otros altos mandos de la familia real, quienes buscaban mantener la estabilidad frente a crisis económicas y problemas cotidianos del pueblo, el príncipe Andrés anunció que ya no usaría el título de Duque de York, ni los honores reales que le quedaban. Esta drástica caída en desgracia no fue fortuita. Ocurrió justo después de la filtración de correos electrónicos que sugerían que Andrés había mantenido contacto con Jeffrey Epstein durante mucho más tiempo del que había admitido públicamente.
hubo un mensaje en particular, fechado el 28 de febrero de 2011, que encendió las alarmas. Fue enviado solo un día después de que salieran a la luz fotografías de Andrés con Virginia Roberts Giuffre, la mujer que lo acusó de conducta inapropiada cuando ella era apenas una adolescente. En ese correo se expresaba preocupación por el príncipe y se sugería que ambos tendrían que superar juntos la controversia. Este simple mensaje hizo pedazos las declaraciones públicas anteriores de Andrés, donde juraba haber cortado todos sus lazos con Epstein en 2010. Mientras el público mundial digería estas oscuras revelaciones, como por arte de magia, la atención de las redes sociales comenzó a desviarse lejos del Palacio de Buckingham. De repente, los viejos chismes sobre Meghan Markle y los supuestos archivos de yates inundaron la red. Los expertos que estudian las campañas coordinadas de desinformación son claros y directos. Momentos como este a menudo desencadenan intentos desesperados por redirigir la atención del público. Cuando los escándalos que involucran a figuras de verdadero poder comienzan a dominar los titulares, se lanzan señuelos. Entonces, ¿qué estamos presenciando realmente? ¿Son las afirmaciones sobre estos archivos de yates simplemente otra tormenta de Internet alimentada por chismes reciclados? ¿O hay una mano invisible moviendo los hilos para empujar el nombre de Meghan al centro del debate y proteger a otros? Hasta el día de hoy, esas preguntas flotan sin respuesta. Pero los rumores no viven en el aire por sí solos. Necesitan oxígeno. Y durante los últimos años, una voz muy potente ha intervenido repetidamente en estas conversaciones, cuestionando a Meghan, burlándose de ella y de vez en cuando, avivando el fuego para que el debate vuelva a arder. Esa voz pertenece a Joe Rogan. La animosidad entre el gigante del podcasting y la duquesa de Sussex no brotó de la noche a la mañana. Se ha estado gestando a fuego lento durante años, asomándose en pequeños momentos que, al principio, parecían inofensivos. La primera chispa saltó en 2022. En aquel momento, Meghan lanzaba con bombos y platillos su podcast de Spotify, Archetypes, como parte de un contrato multimillonario que ella y el príncipe Harry firmaron tras abandonar sus deberes reales. Casi al mismo tiempo, Rogan grababa un episodio de The Joe Rogan Experience con el comediante Neil Brennan. Hablaban de un tema muy humano y sencillo, porque los podcasts de las grandes celebridades casi siempre fracasan. Rogan compartió una teoría cruda y profunda. El micrófono no miente. Sugirió que el formato largo de un podcast termina por arrancar la imagen cuidadosamente fabricada de una celebridad. Cuando alguien habla durante horas, semana tras semana, los oyentes inevitablemente descubren quién es esa persona en realidad. Las máscaras se caen, y fue ahí cuando el nombre de Meghan salió a relucir. Rogan bromeó diciendo que muchas celebridades lanzan proyectos con una publicidad ensordecedora, pero eventualmente huyen porque no pueden sostener la farsa, señalando a Meghan y Harry como el ejemplo perfecto. Ese comentario aterrizó en medio de una verdadera batalla campal en las listas de popularidad. Archetypes acababa de estrenarse y estaba acaparando la atención del mundo entero. Su primer episodio, que contó con la leyenda del tenis Serena Williams, se disparó directamente a la cima de las listas de Spotify, logrando lo impensable: derribar temporalmente al mismísimo Joe Rogan del puesto número 1. Por un fugaz momento, parecía que Meghan realmente podía destronar al rey indiscutible de la plataforma. Pero la gloria fue corta. En cuestión de semanas, el programa de Rogan recuperó su corona, mientras que Archetypes comenzó a resbalar lenta pero inexorablemente en las clasificaciones. Aunque el podcast de Meghan siguió generando titulares y hasta obtuvo una nominación a los People's Choice Awards, el impulso inicial se desvaneció. Sin embargo, lo que ocurría detrás de escena en las oficinas de Spotify
era mucho más explosivo que una simple guerra de rankings. A principios de 2022, el podcast de Rogan se había convertido en el ojo de un huracán mundial por supuesta desinformación sobre el COVID-19. Los críticos lo acusaban de dar un megáfono a invitados que cuestionaban las vacunas, y la reacción fue feroz. Leyendas de la música, como Johnny Mitchell y Neil Young, exigieron que Spotify retirara su catálogo en señal de protesta. De repente, Spotify estaba atrapado en medio de una guerra cultural masiva, y fue exactamente en ese instante de máxima tensión cuando Meghan y el príncipe Harry, de forma inesperada, decidieron entrar al ruedo y unirse a la conversación sobre lo que estaba pasando en la plataforma que ambos compartían con Rogan. El escenario estaba listo. Las líneas de batalla estaban dibujadas. Cuando abandonas los muros protectores de un palacio, el mundo entero se convierte en tu juez. Y en la era digital, cada palabra no dicha puede hacer tanto ruido como un grito en medio de la plaza pública. A través de los representantes de su fundación, los duques de Sussex decidieron mover sus fichas en este tablero de ajedrez mediático. Revelaron que se habían acercado en privado a las altas esferas de Spotify para expresar sus profundas preocupaciones. ¿El motivo oficial? La desinformación médica que circulaba libremente en la plataforma. Aunque la declaración oficial fue cuidadosa y nunca mencionó el nombre de Joe Rogan, el momento elegido hizo que la conexión fuera innegable para el mundo entero. Para los analistas y observadores de los medios, esto no fue una simple queja. Fue un disparo de advertencia elegante pero firme. Rogan, fiel a su estilo sencillo y sin filtros, no tardó en responder. En un video publicado en su cuenta de Instagram, abordó la tormenta mirándola directamente a los ojos. Explicó que la controversia giraba en torno a 2 entrevistas específicas con los doctores Peter McCullough y Robert Malone. Lejos de disculparse por el contenido, Rogan defendió las conversaciones, argumentando que su único objetivo humano era escuchar diferentes puntos de vista, entender el mundo desde otros ángulos, en lugar de simplemente silenciar lo que incomoda. Pero la tensión en el aire no se disolvió. Incluso cuando el escándalo se desvaneció de los grandes titulares, Rogan siguió hablando de Meghan y Harry. Durante una charla en su podcast con el exoficial de la CIA, Mike Baker, la conversación derivó hacia la decisión de la pareja de alejarse de sus deberes reales. En un momento, Rogan se deslizó hacia una imitación burlona de la reina Isabel II, bromeando con que la duquesa de Sussex había arruinado al príncipe. Era el humor clásico de Rogan, crudo, exagerado, directo al hueso e imposible de ignorar. El eco de estas burlas resonó hasta el año 2024, cuando la historia revivió en los escenarios. Ese año, Rogan lanzó un especial de comedia titulado Burn the Boats, Quema los barcos. En uno de los segmentos más comentados, describió con asombro el momento surrealista en el que se dio cuenta de que el príncipe Harry lo había criticado públicamente durante el debate de la pandemia. Rogan le contó a su audiencia cómo, un día cualquiera, se despertó, encendió la televisión estando aún medio dormido y de repente vio a un príncipe de la realeza británica hablando de él. Ese momento, bromeaba Rogan, se sintió completamente absurdo. Se reía a carcajadas de la simple idea de que un miembro de la familia real supiera siquiera quién era él. Y añadió una reflexión profunda, disfrazada de chiste. Si alguien en el mundo realmente estaba tomando consejos médicos de un comediante famoso por presentar programas de televisión donde la gente comía insectos, Fear Factor, tal vez la culpa y la responsabilidad no recaían completamente sobre los hombros del comediante. A esas alturas, el patrón era imposible de ocultar. Rogan mencionaba a Meghan y Harry de manera constante, en sus podcasts, en entrevistas y en sus rutinas de comedia. Mientras tanto, la pareja guardaba silencio.
Ese silencio creó un tipo de guerra muy extraña, una disputa de un solo lado, donde solo uno lanzaba los golpes. Sin embargo, cada vez que surgía una nueva controversia o un rumor, comenzaba a esparcirse por las redes. La vieja tensión entre Rogan y los Sussex encontraba la forma de resurgir de las cenizas. Pero Joe Rogan no era el único navegando en estas aguas. Aunque puede ser uno de los críticos más ruidosos que Meghan Markle ha enfrentado en los últimos años, está muy lejos de ser la única figura pública que ha lanzado un dardo hacia la duquesa. En los últimos años, Meghan se ha encontrado en el centro de un flujo constante de comentarios provenientes de celebridades del entretenimiento, los grandes medios y hasta la política. A veces, los comentarios suenan como un juego inocente, pero otras veces, el golpe aterriza con mucha más fuerza. La televisión nocturna, late night shows, ha sido uno de los escenarios más visibles para estos momentos. Jimmy Fallon, por ejemplo, ha mencionado a Meghan varias veces en The Tonight Show, convirtiendo pequeños detalles de la vida de la duquesa en material de comedia. A veces, las bromas son inofensivas, como cuando Fallon sugirió riendo que las cadenas de televisión terminarían dándoles a Harry y Meghan su propio reality show llamado Royalish, casi reales. Pero de vez en cuando, el humor esconde un filo mucho más agudo. Durante un episodio en marzo de 2025, Fallon puso la lupa sobre un momento muy específico de la serie de Netflix de Meghan, With Love, Meghan. En la escena, Meghan prepara una canasta de bienvenida para una amiga y se la ve pasando pretzels de mantequilla de maní de una bolsa de plástico comprada en la tienda a una bolsa transparente más pequeña. Era un detalle minúsculo, casi invisible, pero se convirtió en el remate perfecto de la noche. Fallon y su locutor, Steve Higgins, lo convirtieron en una pregunta de trivia burlona, bromeando con que los grandes científicos del mundo aún intentaban resolver el enorme misterio de por qué alguien cambiaría unos pretzels de una bolsa a otra. ¿Hay vida en otros planetas? Oh, no. ¿Por qué Meghan Markle hace sus propias bolsas de pretzels? Bromeaban, riéndose de cómo un acto tan cotidiano podía desconcertar a tanta gente. Sin embargo, las críticas no se limitaron a los comediantes de la televisión. El mundo de los negocios también tenía algo que decir. Bethany Frankel, una conocida estrella de la televisión y empresaria, entró en la conversación justo cuando Meghan comenzaba a lanzar una serie de proyectos comerciales tras su mudanza a la soleada California. Y viniendo de una mujer que construyó desde cero la marca Skinny Girl y la vendió por aproximadamente $100 millones. Sus palabras tenían un peso muy distinto. No era una broma, era una advertencia. El punto de Frankel era asombrosamente simple y profundamente cierto. La atención mediática y el éxito empresarial a largo plazo no son la misma cosa. Desde su perspectiva de mujer de negocios, Meghan y Harry parecían desear desesperadamente la influencia, el brillo y la visibilidad que otorga la fama mundial, pero alejándose al mismo tiempo de los estrictos deberes que exige la realeza. Es un equilibrio monumental, mucho más difícil de mantener en la vida real de lo que parece en las portadas de las revistas. Construir una marca que realmente perdure en el tiempo, sugirió Frankel, no se logra solo con nombres famosos. Requiere una paciencia infinita, el momento perfecto y años de trabajo silencioso y cuidadoso desde los cimientos. Cuando las luces brillan con demasiada intensidad, hasta la sombra más pequeña se vuelve gigante. Y en el implacable escenario de la fama, cada paso en falso es observado por millones. Retomando la advertencia de Bethany Frankel, es precisamente por esa ambición desmedida que muchos se preguntan si los duques de Sussex intentaron volar demasiado alto, intentando abarcar demasiado en una ventana de tiempo muy corta. Pero las críticas no se quedaron atrapadas en el mundo de los negocios. Pronto, los pesos pesados de la comedia tomaron el micrófono
y se unieron a la conversación. Cuando el legendario comediante Chris Rock filmó su especial de Netflix de 2023, Selective Outrage, Indignación Selectiva, la famosa y explosiva entrevista de Meghan con Oprah Winfrey en 2021 se convirtió, inevitablemente, en el blanco perfecto de su rutina. Durante aquella charla con Oprah, Meghan había revelado con dolor que un miembro de la familia real se había preguntado sobre el posible tono de piel de su hijo antes de nacer. Rock tomó ese momento tan delicado y lo transformó en uno de los segmentos más afilados de su espectáculo. Con su estilo clásico y mordaz, le dio la vuelta a la narrativa. Lo replanteó no como una revelación escandalosa que sacudiera al mundo, sino como el tipo de conversación incómoda, ignorante y rústica que muchas familias suelen tener a puerta cerrada. Rock empujó la broma al límite, convirtiendo un tema sumamente sensible en un comentario crudo sobre la naturaleza humana y cómo la gente siempre especula sobre cómo se verán los bebés. Casi al mismo tiempo, otra de las voces más poderosas de los medios estadounidenses decidió opinar. El icónico locutor Howard Stern reaccionó con fuerza tras ver el documental Harry y Meghan en Netflix, una serie que ofrecía a los espectadores una mirada profundamente íntima a la relación de la pareja y su dolorosa decisión de abandonar la vida real. Lo que más impactó a Stern no fue el drama, sino la enorme contradicción en el centro de la historia. Por un lado, tenías a una pareja hablando abiertamente sobre su necesidad desesperada de privacidad y paz. Por el otro, presentaban un documental que ponía los detalles más íntimos de su vida, sus lágrimas y su hogar frente a los ojos de millones de espectadores en todo el planeta. Ese contraste lo dejó perplejo. Su pregunta era sencilla y profunda. Si la verdadera meta era la privacidad, ¿por qué abrirles de par en par la puerta a las cámaras? El debate sobre Meghan Markle se hizo tan grande que, eventualmente, cruzó las fronteras del entretenimiento y aterrizó directamente en el terreno de la política. En el año 2020, después de que Meghan y Harry publicaran un video animando a los ciudadanos estadounidenses a salir a votar, se le preguntó al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la duquesa durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Su respuesta fue tan contundente como un martillazo. Trump, sin titubear, declaró públicamente que no era un fan de Meghan. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, lanzó una frase que quedó grabada en video. Le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar. Ese breve comentario se esparció por los medios como pólvora. Marcó uno de los raros y extraños momentos en la historia en los que un presidente estadounidense, en funciones, comentaba abiertamente sobre el drama de la realeza británica. Luego está Megyn Kelly, una figura de los medios que se ha convertido en una de las críticas más persistentes y feroces de la duquesa. Después de que el millonario acuerdo del podcast con Spotify llegara a su fin, Kelly centró sus ataques en la ética de trabajo de Meghan, señalando implacablemente que Archetypes solo logró sobrevivir una sola temporada. A partir de ahí, la crítica se expandió. Kelly repitió al aire las afirmaciones de que Meghan podía ser una persona difícil detrás de escena, mencionando rumores de que varios miembros del personal habían abandonado proyectos, supuestamente frustrados y agotados por el ambiente de trabajo. Fiel a su estrategia reciente, el equipo de Meghan nunca respondió públicamente a esas graves acusaciones, pero esos comentarios fueron suficientes para encender, una vez más, el interminable debate sobre su verdadera reputación. Cuando pones todos estos momentos uno al lado del otro, comienza a emerger un patrón innegable. A través del entretenimiento, los medios de comunicación y la política, Meghan Markle se ha convertido en el tema de conversación favorito del mundo. A veces los comentarios son simples juegos de palabras. A veces aterrizan como cuchillos afilados. Y otras veces escalan hasta convertirse en ataques públicos a gran escala.
Y sin embargo, a través de la mayor parte de esta tormenta, la propia Meghan ha permanecido en gran medida en silencio. Pero hay una regla de oro en el mundo del espectáculo. Cuando la persona en el centro de la historia se queda callada, la conversación rara vez desaparece. En lugar de eso, la atención simplemente busca otro lugar donde posarse. Y en el caso de Meghan, la brújula mediática siempre termina apuntando al mismo destino: su pasado. Las historias que, por más que intente, simplemente no desaparecen. Desde aquel mágico día de mayo de 2018, cuando Meghan Markle caminó hacia el altar de la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, para casarse con el príncipe Harry, su vida fue colocada bajo un microscopio intenso y casi asfixiante. Desde el momento exacto en que pisó los terrenos de la familia real, críticos y comentaristas comenzaron a desenterrar cada capítulo de su vida anterior, buscando detalles, controversias o cualquier pequeña pista que pudiera explicar quién era realmente esta mujer que de repente había entrado en la familia más famosa de la Tierra. Y tristemente, algunas de las voces más ruidosas han venido desde el interior de su propia sangre. Miembros de la familia de Meghan han hablado repetidamente a lo largo de los años, arrojando leña al fuego de un ciclo mediático que ya era implacable. Su media hermana, Samantha Markle, ha mantenido una larga, amarga y muy pública disputa, tanto con Meghan como con el príncipe Harry, criticando a la pareja constantemente en entrevistas de televisión y publicaciones en redes sociales. Su padre, Thomas Markle, también ha aparecido en los medios en diferentes momentos, a veces tratando de defenderse, pero a menudo lanzando duras críticas contra su propia hija. Pero el escrutinio que rodea a Meghan nunca se detuvo en el drama familiar. A medida que su perfil global crecía, la atención de la prensa se desplazó rápidamente más allá de sus parientes y se adentró en su vida amorosa, examinando con lupa las relaciones que tuvo antes de ser bañada por la luz de la realeza. Uno de los rumores más discutidos se centra irónicamente en el principio de todo, el inicio de su relación con el príncipe Harry. Según el biógrafo real Tom Bower, cuando Meghan conoció a Harry en aquella famosa cita a ciegas, es posible que no estuviera completamente soltera. En su explosivo libro de 2022, Revenge, Meghan, Harry y la guerra entre los Windsor, Bower escribió que Meghan todavía vivía con su entonces novio, el reconocido chef canadiense Cory Vitiello, cuando empezó a ver al príncipe británico. Bower sugiere que, aunque la relación entre Meghan y Vitiello ya se estaba apagando lentamente, ambos seguían compartiendo un hogar, bajo el mismo techo en Toronto, justo en los mismos días en que ella y Harry comenzaban a conocerse en secreto. El tiempo tiene una forma curiosa de desenterrar los secretos, y cuando intentas construir un futuro bajo los reflectores más brillantes del mundo, tu pasado siempre encontrará la manera de salir a caminar a tu lado. Según los relatos de aquella época, durante esas primeras semanas de incertidumbre y emoción secreta, el príncipe Harry cruzaba el océano hacia Toronto. Allí, se refugiaba en la casa de un amigo, mientras Meghan intentaba navegar por lo que los biógrafos describen como una situación personal sumamente complicada. El libro de Tom Bower sostiene que la relación de Meghan con el chef Vitiello finalmente llegó a su punto final justo cuando ella comprendió que su conexión con el príncipe británico ya no era un simple juego, sino algo profundamente serio. Se dice que, tras el regreso de Harry a Londres, Meghan le comunicó a Cory que lo suyo había terminado. Él, según los informes, se sintió aliviado por la ruptura, pero vivía en la más absoluta ignorancia de lo rápido que el nuevo y real romance de su expareja estaba floreciendo a sus espaldas. Años más tarde, una revelación inesperada volvió a poner los reflectores sobre esa época de transición. En 2024, el actor y director Tim Matheson, quien trabajó mano a mano con Meghan en la exitosa serie Suits,
dejó caer un comentario en una entrevista que hizo levantar las cejas de todos los observadores de la realeza. Al recordar la época en que Meghan se comprometió con Harry, Matheson mencionó, casi de pasada, que cuando la conoció por primera vez, ella parecía estar comprometida con otra persona. Nunca pronunció un nombre en voz alta, pero para el mundo, las piezas del rompecabezas encajaban. Muchos asumieron que se refería a Vitiello, especialmente porque, según los informes, ambos compartían el mismo techo en ese momento. Y mientras el mundo seguía diseccionando los amores del pasado, otro nombre comenzó a resonar con fuerza en los rincones de Internet: Marcus Anderson. Anderson no es solo un conocido. Ha sido uno de los amigos más íntimos, leales y silenciosos de Meghan durante más de una década, desde los días en que ambos construían sus vidas en Toronto. En los círculos más exclusivos, se cree firmemente que él fue el arquitecto detrás de aquella famosa cita a ciegas que unió los destinos de Meghan y Harry, y el guardián que ayudó a mantener las primeras etapas de su amor ocultas a los ojos del mundo. Con el paso de los años, Anderson se convirtió en una constante inquebrantable. Estuvo allí en la boda real, asistió a su íntimo baby shower y ha acompañado a la familia en sus vacaciones privadas, incluyendo un viaje a Disney en 2025. Sin embargo, en la era digital, la lealtad a menudo se confunde con el misterio. Debido a esa conexión tan duradera, su amistad ha sido blanco de innumerables y descabelladas teorías. Gran parte de esta obsesión nació de unas simples fotografías de 2014, donde se veía a Meghan y Anderson cenando alegremente con el actor Stanley Tucci. En una imagen, Meghan posa muy cerca de Anderson. Para las mentes conspirativas de las redes sociales, ese simple instante congelado en el tiempo fue suficiente para tejer especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. Discusiones que regresan como las olas cada vez que el pasado de la duquesa se pone sobre la mesa. Pero más allá de los romances y las amistades, existen historias que cruzan la línea hacia el territorio de la pura leyenda urbana. Hablamos de rumores de Internet sin fundamento que, aunque fascinantes, carecen de pruebas reales. Una de las afirmaciones más oscuras y extrañas sugiere que Meghan estuvo casada en secreto mucho antes de su conocido matrimonio en 2011 con el productor de cine Trevor Engelson. Según esta descabellada teoría, en su juventud se habría casado con un hombre llamado Joseph Goldberg Giuliano, un enlace que supuestamente fue anulado rápidamente porque los padres de él la desaprobaban. Esta historia nació de un viejo y sensacionalista artículo del National Enquirer, pero con el tiempo, Internet le dio vida propia. Las versiones más extremas de este mito llegan a afirmar que la pareja tuvo una hija y que la media hermana de Meghan, Samantha, crió a la niña en secreto. Es el ejemplo perfecto de cómo el escrutinio público puede transformar la ficción en un rumor imposible de borrar. Con el tiempo, la lupa implacable que examinaba su pasado comenzó a girar lentamente hacia su presente, especialmente después de aquel histórico día en que ella y el príncipe Harry decidieron dar un paso atrás en sus deberes reales para construir una nueva vida bajo el sol de California. Desde esa ruptura con la corona, su matrimonio mismo se ha convertido en el eterno tema de debate. Cada aparición pública, cada proyecto en solitario y cada entrevista es diseccionada en busca de grietas. En los últimos años, los críticos han señalado que Meghan y Harry se están enfocando cada vez más en proyectos profesionales separados, sugiriendo que la pareja podría estar distanciándose. Por otro lado, los expertos en comunicación ven una jugada maestra. Presentarse como marcas individuales podría ser la única forma en que ambos puedan reconstruir su imagen después de soportar años de intensas críticas conjuntas. Sin embargo, la lógica rara vez detiene a la maquinaria de los rumores.
A principios de 2025, las especulaciones estallaron de nuevo, cuando la revista Vanity Fair revivió una vieja afirmación, que el equipo de Meghan había explorado la posibilidad de escribir un libro sobre su vida, después de un hipotético divorcio de Harry. La noticia generó titulares mundiales, aunque las fuentes más cercanas a Meghan contraatacaron con furia, asegurando que si esa idea alguna vez existió, provino de editores acercándose a ella con intenciones económicas y jamás de la propia Meghan. Aún así, las historias sobre los Sussex nunca duermen por mucho tiempo. Cada nuevo titular, cada rumor reciclado y cada comentario público añade un capítulo más a una narrativa que evoluciona día a día frente a nuestros ojos. Y mientras estas discusiones sigan girando, una verdad se alza sobre todo el ruido. Meghan Markle sigue siendo una de las figuras públicas más observadas, analizadas y comentadas del planeta. Una mujer cuyo pasado, presente y futuro seguirán siendo debatidos desde cada ángulo posible. ¿Crees que Meghan algún día logrará liberarse de las críticas y vivir en paz? ¿O el escrutinio será su sombra para siempre? Déjanos saber tu opinión, franca y directa, en los comentarios de abajo. Si este análisis te pareció revelador, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para descubrir más verdades ocultas. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Estamos seguros de que te atrapará. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.